Me dieron la peor habitación en el viaje familiar, pero no sabían que yo era la dueña del hotel. Hasta que me pasé a la suite presidencial. Y les envié la cuenta. Soy Abigail Anderson, de 34 años. Exitosa, pero invisible para mi familia obsesionada con el estatus. Durante 15 años, han despreciado mi carrera en la hostelería, considerándola poco más que un servicio de limpieza glorificado. Este año, nuestra reunión familiar anual nos llevó al Mountain Lake Resort, un destino de 5 estrellas que, en secreto, compré el año pasado. Cuando mi prima Jessica asignó las habitaciones a todos, ¿adivinen a quién le tocó el antiguo almacén reconvertido, con una gotera en el techo? A mí. Lo que no sabían, es que yo tenía la tarjeta de la suite presidencial en mi bolsillo todo el tiempo. Si alguna vez han tenido que lidiar con parientes que los subestiman, quédense atentos. Y si están viendo esto desde un lugar hermoso, dejen un comentario diciendo desde dónde nos ven. Cuéntenme si alguna vez han tenido familiares que los menospreciaron. Y no olviden suscribirse para más historias sobre ese dulce karma. Crecer en la familia Anderson significaba saber cuál era tu lugar en la jerarquía, y el nuestro estaba firmemente en lo más bajo. Mis padres, David y Susan, eran lo que la familia llamaba educadamente los sensatos, que era un código para decir que no tenían suficiente dinero para igualar los lujosos estilos de vida de nuestros parientes. Mi padre trabajaba como profesor de secundaria, y mi madre era enfermera en el hospital local. Eran personas trabajadoras y honestas que nos proporcionaron un hogar lleno de amor. Pero a los ojos de nuestra familia extendida, particularmente mi tía Caroline y mi tío Richard, éramos los parientes pobres que tenían que tolerar en las reuniones familiares. La tía Caroline, la hermana mayor de mi padre, se había casado con alguien de dinero. El tío Richard era dueño de una cadena de concesionarios de coches moderadamente exitosa, y nunca dejaban que nadie lo olvidara. Su enorme mansión suburbana, con sus cuidados jardines y su piscina cubierta, era el escenario de muchas reuniones familiares. A estas reuniones, mis padres llegaban en nuestro viejo sedán, llevando platos caseros, mientras que otros traían bandejas de catering carísimas. Sus hijos, mis primos Jessica y Matthew, fueron criados para continuar esta tradición de sutil condescendencia. Jessica, 3 años mayor que yo, me regalaba su ropa de diseño de segunda mano con una sonrisa empalagosa, asegurándose de que todos supieran de su generosidad hacia su prima menos afortunada. Matthew, aunque menos abiertamente cruel, participaba en la dinámica familiar simplemente excluyéndome de las actividades y conversaciones que importaban. Abigail estará bien en la mesa de los niños, fue una frase que escuché hasta bien entrada la veintena. A pesar de las expectativas de la familia de que seguiría el modesto camino de mis padres, yo tenía ambiciones que se extendían mucho más allá de su imaginación. Trabajé en 3 empleos para pagarme la universidad, y obtuve un título en negocios que mi familia consideró poco práctico, en comparación con el título de abogado de Matthew o el matrimonio de Jessica con un cirujano. Negocios es algo tan general, Abigail, solía decir la tía Caroline durante las cenas festivas. ¿Qué planeas hacer exactamente con eso? Al menos sácate un certificado de contabilidad para que puedas hacerle los impuestos a la gente. Lo que mi familia no entendía era que yo tenía un plan. Después de graduarme, empecé desde lo más bajo en la industria hotelera, trabajando como recepcionista en una cadena de hoteles económicos. Las horas eran largas, el sueldo mínimo, y el trabajo a menudo ingrato, pero absorbí todo lo que pude sobre operaciones hoteleras, relaciones con los huéspedes y gestión empresarial. Fue durante este tiempo que conocí a Elizabeth Price, una veterana ejecutiva hotelera que se convirtió en mi mentora. A diferencia de mi familia, Elizabeth vio potencial en mí desde nuestro primer encuentro, cuando ayudé a resolver un complejo problema de reserva para un cliente importante suyo. Tienes un talento natural para esta industria, me dijo. No se trata solo de proporcionar una habitación para pasar la noche. Se trata de crear experiencias y entender lo que la gente valora. Bajo la guía de Elizabeth, ascendí a través de puestos de gestión en propiedades cada vez más prestigiosas. Cuando ella se fue para fundar su propia compañía de desarrollo de hoteles boutique, me invitó a unirme a su equipo. Fue allí donde tuve mi primera oportunidad real de inversión, cuando una propiedad histórica en dificultades salió al mercado. Es un riesgo, me advirtió Elizabeth. Pero a veces tienes que apostar por ti misma. Reuní hasta el último céntimo de mis ahorros, conseguí un pequeño préstamo para empresas y, con el respaldo de Elizabeth como socia minoritaria, compré mi primer hotel.
La renovación casi me arruina, financiera y emocionalmente. Pero 18 meses después, la Harrington House abrió sus puertas con críticas entusiastas y reservas constantes. En 3 años, era uno de los hoteles boutique más solicitados de la región. Ese primer éxito llevó a otros. Desarrollé una reputación por identificar propiedades infravaloradas y transformarlas en destinos únicos y de alta gama. Cada propiedad mantenía su carácter individual, al tiempo que ofrecía un servicio excepcional que construyó una base de clientes leales. Creé Anderson Hospitality Group, una pequeña pero creciente colección de propiedades de lujo distintivas. Mi mayor logro llegó el año pasado, cuando pude adquirir el prestigioso Mountain Lake Resort. Se trata de un extenso destino de lujo, enclavado en las montañas, que había sido propiedad familiar durante generaciones, justo antes de que los problemas financieros los obligaran a vender. La compra fue cubierta en publicaciones de la industria hotelera, pero no llegó a las noticias generales, lo cual me pareció bien. A lo largo de mi ascenso en el negocio hotelero, mantuve una relación extrañamente compartimentada con mi familia. Nunca mentí sobre mi carrera, pero tampoco ofrecí mucha información voluntariamente. Sabían que trabajaba en hoteles, pero parecían imaginarme como una especie de gerente glorificada, en lugar de la dueña de un exitoso grupo hotelero. Asistía a los eventos familiares obligatorios, esquivaba preguntas sobre mi trabajo, y nunca corregí sus suposiciones sobre mi situación financiera. Quizás fue el orgullo lo que me impidió pregonar mi éxito. O quizás fue una persistente necesidad de demostrar mi valía sin su reconocimiento. Sea como fuere, mientras mi patrimonio neto crecía, la percepción que mi familia tenía de mí permanecía congelada en el tiempo. La reunión anual de la familia Anderson había sido una tradición desde antes de que yo naciera. Originalmente concebida como una forma de que los parientes lejanos mantuvieran el contacto, con los años había evolucionado hasta convertirse en una exhibición de estatus y superación que duraba todo un fin de semana, particularmente entre las ramas más ricas del árbol genealógico. Históricamente, estas reuniones rotaban entre las casas o propiedades vacacionales de varios miembros de la familia, siendo la tía Caroline y el tío Richard los anfitriones más frecuentes, dada su espaciosa casa. A los parientes menos pudientes, como mis padres, conspicuamente nunca se les pedía que fueran anfitriones, con la excusa de que sus casas estaban demasiado lejos o eran demasiado pequeñas para acomodar a todos cómodamente. En los últimos años, a medida que la familia crecía con matrimonios e hijos, habíamos comenzado a celebrar las reuniones en resorts y hoteles. Esto parecía más práctico, pero introdujo una nueva dinámica sobre quién se alojaba en qué habitaciones y quién cubría qué costos. Inevitablemente, los mejores alojamientos iban a parar a la familia inmediata de la tía Caroline, y el resto de nosotros éramos distribuidos según su evaluación de nuestro estatus. La reunión del año pasado en un resort de playa había sido particularmente humillante, cuando me asignaron compartir una habitación con las hijas adolescentes de mi prima segunda, mientras otros disfrutaban de suites con vistas al mar. Cuando solicité educadamente una habitación privada, dispuesta a pagar la diferencia yo misma, la tía Caroline hizo un espectáculo de revisar el presupuesto y declarar que era imposible, sugiriendo que debería estar agradecida por el alojamiento proporcionado. Así que, cuando el mensaje del grupo familiar de este año anunció que la reunión se celebraría en el prestigioso Mountain Lake Resort, sentí una oleada tanto de expectación como de ansiedad. Esta era mi propiedad, mi joya de la corona, el destino de lujo en el que había volcado mi corazón y mis recursos para perfeccionarlo durante el último año. Sin embargo, nadie en mi familia tenía la menor idea. Por un breve momento, consideré revelar mi conexión inmediatamente, imaginando las expresiones de asombro y el repentino respeto que impondría. Pero algo me detuvo. Toda una vida siendo subestimada me había enseñado a tener paciencia. Tenía curiosidad por ver cómo me trataría mi familia de forma natural, sin que el conocimiento de mi éxito influyera en su comportamiento. Pocos sabían ellos que la reunión familiar de este año sería muy diferente a las del pasado. La planificación de la reunión anual comenzó, como siempre, con un mensaje de la tía Caroline al grupo de la familia extendida a principios de primavera. Su tono era la mezcla habitual de emoción y control rígido, dejando claro que, aunque teóricamente se aceptaban sugerencias, las decisiones clave ya estaban tomadas. Familia, Richard y yo estamos encantados de anunciar la ubicación de la reunión de este año, Mountain Lake Resort. Hemos conseguido una fantástica tarifa de grupo para el último fin de semana de julio. Jessica coordinará la asignación de habitaciones como de costumbre. Por favor, responded con vuestra confirmación de asistencia antes del día 15.
Esperamos que los costos se dividan a partes iguales entre todos los asistentes adultos, aproximadamente $350 por persona para el alojamiento del fin de semana. Leí el mensaje 2 veces, notando cómo la tía Caroline ya había nombrado a su hija como coordinadora de habitaciones, como de costumbre, sin ninguna discusión. El mensaje tampoco mencionaba que las habitaciones en Mountain Lake variaban drásticamente en tamaño, comodidades y precios habituales, desde habitaciones estándar a $250 por noche hasta suites de lujo que superaban los $1000. Sin embargo, todos pagarían lo mismo, un sistema que históricamente beneficiaba a quienes recibían las mejores habitaciones. Mi teléfono vibró casi de inmediato con un mensaje privado de Jessica. Abby, solo para confirmar si te unirás a nosotros este año. Mamá quería que lo verificara, ya que los presupuestos podrían estar ajustados en tu sector en este momento. Podemos arreglar algo si necesitas ayuda con tu parte. Sentí un familiar rubor de irritación ante la condescendencia, apenas disimulada como preocupación. Mi prima no tenía ni idea de cuál era mi situación financiera, pero asumía automáticamente que tendría dificultades para pagar la reunión. Fue tentador responder con una captura de pantalla del último informe de ganancias trimestrales de mi empresa, pero me contuve. Gracias por preguntar, Jessica. Definitivamente estaré allí y puedo cubrir mi parte sin ningún problema, respondí en su lugar, manteniendo un tono neutral. Genial. Te pondré en la lista. Estamos tratando de acomodar las preferencias de todos lo mejor posible con la asignación de habitaciones, me contestó. Casi me río a carcajadas. En 15 años de reuniones familiares, nadie me había preguntado nunca por mis preferencias de habitación. Siempre me asignaban lo que sobraba después de que los miembros importantes de la familia estuvieran acomodados. Las semanas previas a la reunión estuvieron muy ocupadas, mientras me preparaba para la llegada de mi familia a mi hotel sin que ellos supieran que era mío. Organicé una serie de reuniones privadas con mi equipo de gestión para explicar la inusual situación. Entiendo que esta es una petición poco ortodoxa, le dije a Steven, mi director general, durante nuestra primera sesión de planificación en mi oficina con vistas al lago. Pero me gustaría que me trataran como a una huésped normal durante la estancia de mi familia, al menos al principio. Steven, que había estado conmigo desde la adquisición y conocía mi estilo de gestión que valora la autenticidad por encima de la jerarquía, asintió pensativamente. ¿Puedo preguntar por qué, señorita Anderson? Es su hotel, después de todo. Le expliqué la dinámica familiar y mi curiosidad por saber cómo se comportarían sin conocer mi posición. Considéralo una especie de experiencia de jefe encubierto, añadí con una sonrisa. Quiero ver el resort a través de sus ojos, sin que mi propiedad influya en su trato o comportamiento. Desarrollamos un plan detallado. El personal sería informado para tratarme como a cualquier otra huésped delante de mi familia. Mi suite ejecutiva estaría preparada, pero se mantendría fuera del sistema de reservas. Una entrada y un ascensor privados me permitirían acceder a mis verdaderos aposentos cuando fuera necesario, mientras mantenía la apariencia de alojarme en cualquier habitación que mi familia me asignara. ¿Y cuál espera que sea exactamente?, preguntó Steven. Si la historia sirve de algo, la peor habitación que tengan disponible, respondí. Las cejas de Steven se arquearon. Realmente no tenemos habitaciones malas en Mountain Lake. Sonreí. Créeme, Jessica encontrará una. Entre bastidores, también organicé una vigilancia discreta del comportamiento de mi familia hacia el personal. No quería espiar sus conversaciones privadas, pero sí quería saber si estaban tratando a mis empleados con el respeto que merecían. El personal de Mountain Lake fue seleccionado cuidadosamente por su profesionalismo y dedicación a la hospitalidad, y no toleraría abusos de nadie, ni siquiera de mi familia. A medida que se acercaba la reunión, los cotilleos familiares se intensificaron a través del chat grupal y los mensajes privados. Me enteré de que el tío Richard había cerrado recientemente un gran negocio y estaba ansioso por pregonar su éxito. El primo Matthew había sido ascendido en su bufete de abogados. El marido de Jessica, Mark, había comprado un nuevo todoterreno de lujo que estaban emocionados por conducir hasta el resort. En medio de estas actualizaciones de estatus, estaban las habituales pullas sutiles sobre mi carrera y mis finanzas. ¿Alguien sabe si Abby sigue trabajando en esa cadena hotelera?, preguntó mi tío en el chat grupal. Antes de que pudiera responder, Jessica intervino. Creo que ahora es gerente o algo así. La hostelería ha sido muy golpeada,
así que le dije que podemos ayudarla con su parte de los costos de la reunión si lo necesita. «Qué considerada eres, cariño», respondió la tía Caroline con un emoji de corazón. Me mordí la lengua para no contestar y simplemente respondí, «No necesito ayuda financiera, pero gracias por la preocupación. Deseando ver a todos en Mountain Lake». Otro hilo de mensajes se centraba en la vestimenta apropiada para el fin de semana, con comentarios mordaces sobre la atmósfera de lujo del resort. Solo un recordatorio de que Mountain Lake tiene un código de vestimenta para la cena en el restaurante principal, escribió la tía Caroline. Mínimo casual de negocios, preferiblemente más formal para el sábado por la noche. La esposa de mi primo Matthew, Jennifer, añadió, voy a empacar 3 vestidos de cóctel por si acaso. Abby, avísame si necesitas tomar prestado algo. Tengo muchas opciones. La suposición de que no tendría ropa apropiada para el código de vestimenta de mi propio hotel, que en realidad era bastante flexible, era exasperante, pero mantuve mi tapadera con un simple, gracias. Ya tengo todo listo con la ropa. A medida que se acercaba julio, recibí información más específica sobre la asignación de habitaciones por parte de Jessica, aunque notablemente sin ningún detalle real sobre en qué habitación me alojaría. El mensaje simplemente confirmaba que los alojamientos estaban todos organizados y que debía registrarme con el grupo principal a la llegada, en lugar de ir directamente a la recepción. El escenario estaba listo. En solo unos días, mi familia llegaría a mi propiedad insignia, completamente inconsciente de que la pariente pobre a la que siempre habían subestimado era dueña del mismísimo suelo bajo sus pies. Vacilaba entre la ansiedad y la expectación, insegura de si estaba siendo mezquina al no revelar mi posición de inmediato, o si estaba justificada en mi deseo de observar su comportamiento sin filtros. De cualquier manera, prometía ser una reunión familiar como ninguna otra. Mountain Lake Resort se revelaba gradualmente a medida que los visitantes ascendían por la carretera privada de montaña. Primero aparecían los destellos del lago cristalino entre los árboles, luego los extensos terrenos con sus jardines perfectamente cuidados, finalmente, el gran hotel en sí, una magnífica estructura de piedra y madera que lograba ser imponente y acogedora a la vez. Había llegado temprano intencionadamente, registrándome por la entrada del personal y confirmando los últimos detalles con Steven, antes de situarme en el vestíbulo principal para ver llegar a mi familia. Desde mi posición ventajosa en un cómodo sillón, parcialmente oculto por un enorme arreglo de flores silvestres locales, tenía una vista perfecta de la entrada y el área de recepción. La tía Caroline y el tío Richard fueron los primeros en llegar, deteniéndose en la entrada con su nuevo sedán Mercedes. El aparcacoches se apresuró a recibirlos, y observé con satisfacción cómo los trataba con exactamente la misma eficiencia cortés que mostraba a todos nuestros huéspedes. Ni más, ni menos. Richard, mira este lugar, exclamó la tía Caroline en voz alta al entrar en el vestíbulo, su voz resonando en el espacio de tal manera que varios otros huéspedes levantaron la vista de sus conversaciones. Es aún más magnífico que en las fotos de internet. El tío Richard asintió con aprobación, inspeccionando el espacio como un conquistador evaluando un territorio recién adquirido. No está nada mal. Me recuerda a ese lugar en el que nos quedamos en Aspen el invierno pasado, aunque creo que aquel tenía un carácter histórico más auténtico. Reprimí una sonrisa. El carácter histórico al que se refería era en realidad el resultado de una meticulosa renovación que yo había supervisado, incorporando materiales recuperados del pabellón de caza original del siglo XIX que ocupó este sitio por primera vez. Cada viga, piedra y accesorio había sido cuidadosamente seleccionado para honrar el patrimonio del lugar, mientras se ofrecía un lujo moderno. En menos de una hora, el resto de los miembros de la familia comenzaron a llegar. El primo Matthew y su esposa aparecieron en su BMW, seguidos poco después por Jessica y Mark en su reluciente Range Rover nuevo. Mis padres llegaron en su práctico sedán, con un aire ligeramente abrumado al entrar en el gran vestíbulo. Otras tías, tíos y primos fueron llegando, cada uno reaccionando a la grandeza del resort con diversos grados de asombro o estudiada indiferencia. Esperé a que la mayor parte de la familia se hubiera reunido antes de acercarme casualmente al grupo, arrastrando mi maleta de fin de semana detrás de mí como si acabara de llegar. Abby, llamó mi madre, separándose del grupo para envolverme en un cálido abrazo. Nos preguntábamos cuándo llegarías. El tráfico no estaba tan mal, respondí, devolviéndole el abrazo antes de saludar a mi padre y a otros parientes con diversos grados de calidez. La tía Caroline me dio un rápido beso al aire. Abigail, qué alegría que hayas podido venir.
Jessica tiene todo organizado para el check-in. Solo estamos esperando a los Wilson y luego acomodaremos a todos. Asentí amablemente, notando que no me ofrecieron un asiento en el grupo de sillones de felpa donde se habían instalado los miembros importantes de la familia. En cambio, me quedé de pie charlando con mis padres y algunos de los primos que ocupaban peldaños similares en la escalera familiar. Cuando llegaron los últimos miembros de la familia, Jessica dio una palmada para llamar la atención, como una guía turística manejando a un grupo de escolares. Muy bien, a todos. Bienvenidos a Mountain Lake Resort. He trabajado con la gerencia para asegurar nuestras habitaciones, y voy a repartir las llaves. Tenemos un bloque de habitaciones en el edificio principal y en el anexo junto al lago. Comenzó a llamar a los miembros de la familia, distribuyendo las tarjetas de acceso con el aire de una presentadora de concursos que entrega premios. Tío Richard y tía Caroline estarán en la suite ejecutiva con vistas al lago en el último piso. Les entregó un sobre con sus llaves. Tiene un balcón privado y una sala de estar separada. Matthew y Jennifer, ustedes están en la Junior Suite con vistas a la montaña, también en el último piso. Se distribuyó otro sobre. Mamá y papá estarán en la habitación deluxe de esquina con cama king en el cuarto piso, con las ventanas envolventes. Uno por uno, los miembros de la familia fueron asignados a sus habitaciones, cada una aparentemente menos impresionante que la anterior. A medida que Jessica descendía por alguna jerarquía invisible de importancia familiar, noté que a mis padres les dieron una habitación perfectamente respetable en el edificio principal. No la mejor, pero lejos de la peor. Finalmente, cuando todos los demás habían recibido sus tarjetas de acceso, Jessica se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Abby, te tenemos en la habitación Cedar, en el ala antigua. Es acogedora y tiene carácter. Me entregó una única tarjeta de acceso en un sobre sencillo, sin el brillante folleto informativo del resort que los demás habían recibido. Supe de inmediato a qué habitación se refería. El ala antigua era una sección del edificio original que estaba programada para su renovación el próximo trimestre. Ya habíamos retirado la mayoría de ellas del inventario, usando las habitaciones principalmente para almacenamiento mientras las actualizábamos una por una. La habitación Cedar era particularmente problemática. Durante la última lluvia fuerte, habíamos descubierto una pequeña gotera en el techo que estaba en el calendario de reparaciones para el próximo mes. Técnicamente era habitable, pero ciertamente no cumplía con los estándares que yo exigía para las habitaciones de huéspedes, razón por la cual había sido eliminada por completo del sistema de reservas. ¿Cómo lograste reservar esa habitación?, pregunté, genuinamente curiosa, ya que no debería haber estado disponible. Jessica hizo un gesto despectivo con la mano. Hablé directamente con el gerente de reservas y le expliqué que nuestro gran grupo familiar necesitaba todo el espacio disponible. Fue muy complaciente una vez que mencioné el nombre y la empresa del tío Richard. Hice una nota mental para tener una conversación seria con nuestro equipo de reservas sobre los protocolos y las asignaciones de habitaciones no autorizadas. Pero por ahora, simplemente sonreí y le agradecí por haber trabajado tan duro en los arreglos. Mientras todos se dispersaban para encontrar sus habitaciones, me dirigí al ala antigua, preparándome mentalmente para lo que encontraría. El contraste entre el edificio principal y esta sección era inmediatamente evidente. La alfombra estaba programada para ser reemplazada, las lámparas eran anticuadas, y había un olor a humedad que nuestros mejores esfuerzos con purificadores de aire no habían eliminado por completo. La habitación Cedar estaba al final de un largo pasillo, lo más lejos posible de los ascensores y las principales comodidades. Inserté mi tarjeta de acceso, sabiendo ya lo que me esperaba. La puerta se abrió para revelar exactamente lo que había esperado, una habitación pequeña y oscura con una cama queen que se hundía ligeramente en el medio, un baño con accesorios anticuados y una ventana que daba a la entrada de servicio en lugar de al lago o las montañas. Vi la mancha de agua en el techo de inmediato, una decoloración amarillenta de unos 60 centímetros de diámetro sobre la cama. Un cajón de la cómoda estaba ligeramente torcido, y la unidad de calefacción / diagonal refrigeración debajo de la ventana hacía un ruido preocupante cuando la probé. Esta habitación no solo era mala para los estándares de Mountain Lake, era inaceptable para cualquier estándar que yo establecería para una propiedad que llevara el nombre de mi empresa. El hecho de que Jessica se hubiera esforzado por conseguir esta habitación específica para mí, cuando incluso las habitaciones estándar en el edificio principal habrían sido una mejora significativa, decía mucho sobre cómo me veía.
Dejé mi maleta en el portaequipajes y saqué mi teléfono, enviando un rápido mensaje de texto a Steven. Encontré mi alojamiento. Habitación Cider, ala antigua. La gotera del techo todavía es evidente. Por favor, confirma que nadie más ha sido ubicado en ninguna habitación de esta sección. Su respuesta llegó rápidamente. No hay otros huéspedes en esa ala. Solo almacenamiento y acceso para el personal. Mantenimiento confirmó la reparación de la gotera la semana pasada, pero las reparaciones cosméticas no se han completado. El techo es seguro, pero antiestético. Tu suite ejecutiva está preparada y accesible a través del ascensor privado con tu llave maestra. Sonreí para mis adentros, guardando mi tarjeta de huésped en la cartera y sacando la tarjeta de acceso maestra que me permitiría entrar a mi verdadero alojamiento más tarde. Por ahora, mantendría la farsa y me uniría a mi familia para la cena de bienvenida que Jessica había organizado. Mientras me cambiaba de ropa, vi mi reflejo en el espejo del baño. El contraste entre mi posición real como dueña de esta propiedad multimillonaria y la percepción de mi familia de mí como alguien que debería estar agradecida por una habitación de mala calidad era casi cómico. Pero todavía no me reía. Primero, quería ver hasta dónde llegaría esta disparidad en el trato. La cena de bienvenida estaba programada para las 7 de la tarde en uno de nuestros comedores privados con vistas al lago. Llegué puntualmente para encontrar a la mayoría de mi familia ya sentada, la disposición de los lugares dejando clara la jerarquía una vez más. La tía Caroline y el tío Richard ocupaban las cabeceras de la mesa, con sus hijos y otros miembros de la familia de alto estatus agrupados cerca de ellos. Mi asiento asignado estaba cerca del extremo más alejado, junto a mis padres y frente a un primo segundo que apenas conocía. Ahí estás, Abby, dijo mi madre cálidamente mientras me sentaba. ¿Qué tal tu habitación? Antes de que pudiera responder, Jessica interrumpió desde varios asientos de distancia. Es una de sus habitaciones patrimoniales, tía Susan. Muy rústica y auténtica, como el hotel original. Esa es una forma de describirlo, respondí con una sonrisa mesurada. La mancha de agua en el techo le añade un cierto ambiente histórico. Mi padre frunció el ceño. ¿Mancha de agua? Abby, eso no suena bien. Deberíamos pedir que te cambien. No es necesario, le aseguré, dándole una palmada en la mano. Me las arreglaré para el fin de semana. La tía Caroline escuchó este intercambio y ofreció su perspectiva desde la cabecera de la mesa. Abigail, estos resorts de lujo a menudo tienen algunas habitaciones que no están del todo a la altura. Por eso es tan importante reservar con antelación y especificar exactamente lo que quieres, como hicimos nosotros. O tener a alguien que sepa negociar los arreglos, añadió el tío Richard, levantando su copa de vino en dirección a Jessica. Nuestra Jessica siempre ha tenido un don para conseguir lo mejor para nuestra familia. Jessica sonrió ante el elogio. El gerente de reservas fue muy servicial una vez que le expliqué quiénes éramos. Me aseguré de que todos tuvieran un alojamiento adecuado, basado en sus necesidades y preferencias. La implicación de que mis necesidades y preferencias se alineaban con la peor habitación del hotel quedó en el aire, pero la dejé pasar mientras los camareros llegaban con el primer plato. Durante la cena, la conversación siguió patrones familiares. El tío Richard dominaba, pontificando sobre su reciente negocio mientras los demás escuchaban con diversos grados de atención. Noté cómo hablaba al personal de servicio, no de forma grosera exactamente, sino con un aire despectivo que sugería que estaban por debajo de su atención. Se refirió a nuestro sommelier como el tipo del vino e interrumpió la cuidada descripción del chef sobre los ingredientes locales de nuestra comida. Sí, muy interesante, dijo, cortando la apasionada explicación de nuestro programa de la granja a la mesa que yo había desarrollado personalmente con productores locales. Solo asegúrate de que mi filete esté al punto. No soporto que las cocinas pasen de cocción una buena carne. Capté el destello de molestia en los ojos de nuestro chef Anthony antes de que su máscara profesional volviera a su lugar. Anthony se había formado en restaurantes con estrellas Michelin en Nueva York y París, antes de que yo lo convenciera de traer su talento a Mountain Lake. Era un artista que merecía respeto, no interrupciones. La conversación finalmente giró hacia la vida profesional de todos, con la habitual ronda de logros y falsas modestias. Matthew acaba de ser nombrado socio junior, 6 meses antes de lo previsto, anunció su esposa con orgullo. El bufete no podía ignorar su contribución al caso Westfield.
La consulta de Mark se está expandiendo de nuevo, añadió Jessica. Van a añadir una nueva ala al centro médico solo para su departamento. Cuando el foco inevitablemente se centró en mí, la tía Caroline preguntó con lo que parecía un interés genuino, ¿y cómo va tu trabajo en el hotel, Abigail? Todavía en la misma cadena. De hecho, ya no estoy en ese puesto, dije con sinceridad. Ahora estoy con un grupo hotelero diferente. Oh, ¿te ascendieron?, preguntó mi padre, siempre esperanzado por buenas noticias sobre mi carrera. Antes de que pudiera responder, el tío Richard se rió. En esta economía, la industria hotelera ha estado luchando desde la pandemia. Lo más probable es que sea un movimiento lateral para mantener el empleo, ¿verdad, Abby? Algo así, dije vagamente, sin querer mentir directamente pero tampoco lista para revelar la verdad. Jessica tomó su vaso de agua. Bueno, nos alegramos de que hayas podido unirte a nosotros este año, Abby. Sé que estos resorts de lujo pueden ser caros con el sueldo de una gerente de hotel. Hablando de eso, interrumpió el tío Richard, dirigiéndose a uno de nuestros camareros principales que estaba rellenando los vasos de agua. Debes de ver a todo tipo de clientes ricos aquí. Le estaba contando a mi sobrino sobre los concesionarios de coches que poseo. Anderson Automotive Group. Quizás hayas oído hablar de nosotros. Suministramos vehículos a gente bastante importante en la región. La camarera, María, una de las miembros más experimentadas de nuestro equipo, sonrió educadamente. No podría decir que sí, señor. Pero Mountain Lake da la bienvenida a huéspedes de toda condición. Oculté mi sonrisa detrás de la servilleta. María sabía exactamente quién era yo y estaba manteniendo la tapadera que habíamos establecido. El tío Richard pareció momentáneamente desinflado antes de lanzarse a una explicación de su imperio empresarial a la audiencia cautiva de camareros que atendían nuestra mesa. Crucé una mirada con María y le di un sutil asentimiento de agradecimiento por su discreción. Después de la cena, la mayor parte de la familia se trasladó a la hoguera junto al lago para tomar unas copas y conversar. Me excusé brevemente, usando el pasadizo del personal para subir a mi verdadera suite y ponerme algo más abrigado para el frío de la noche. Mi suite ejecutiva ocupaba toda el ala oeste del último piso, con vistas panorámicas tanto del lago como de las montañas, un jacuzzi privado en la terraza y todas las comodidades de lujo que ofrecíamos. Me cambié rápidamente y tomé el ascensor de servicio para bajar, reuniéndome con mi familia en la hoguera sin que nadie notara mi breve ausencia o cambio de vestuario. El segundo día de la reunión trajo más ejemplos de las marcadas diferencias en cómo se trataba a los miembros de la familia. Jessica había organizado un paseo privado en barco por el lago para lo que ella llamó los madrugadores, lo que aparentemente no me incluía, ya que no recibí ninguna notificación de la excursión. Lo descubrí solo cuando bajé a desayunar y escuché a mis padres preguntar por qué no me había unido al paseo en barco. «Oh, Abby no recibió mi mensaje», preguntó Jessica con inocencia de ojos abiertos cuando el grupo del barco regresó. Envié un mensaje de grupo esta mañana. Quizás su teléfono no tiene buena cobertura en el ala antigua. Revisé mis mensajes. Nada. Más tarde esa tarde, observé desde la distancia cómo la tía Caroline se quejaba en la recepción sobre la temperatura de su suite, exigiendo atención inmediata. El personal respondió con prontitud y profesionalismo, pero su tono se escuchó en todo el vestíbulo. Cuando pagamos tanto por el alojamiento, esperamos que todo sea perfecto. La ironía de que ella estaba pagando una tarifa de grupo con un gran descuento negociada por Jessica, quien de alguna manera había logrado asegurar precios muy por debajo de nuestras tarifas estándar incluso para las habitaciones premium, no pasó desapercibida para mí. Para la noche del segundo día, ya había presenciado suficiente. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que la familia había asistido a la exclusiva cena con maridaje de vinos en nuestro renombrado restaurante, un evento que requería reservas con semanas de antelación y conllevaba un costo adicional significativo, sin siquiera mencionármelo. Me los encontré cuando regresaban al edificio principal, claramente satisfechos después de la experiencia culinaria de 5 platos que era el punto culminante de la estancia de muchos huéspedes. Eso fue absolutamente exquisito, decía la tía Caroline mientras entraban al vestíbulo donde yo estaba sentada con un libro. El venado con el Pinot Noir local fue una inspiración. «Abby», exclamó mi madre, al verme. «Te echamos de menos en la cena». Dejé mi libro. No sabía nada. Fue una decisión de última hora.
Un silencio incómodo cayó sobre el grupo antes de que el tío Richard se aclarara la garganta. Bueno, fue bastante exclusivo. Plazas limitadas, ¿entiendes? Jessica logró conseguir reservas para aquellos de nosotros que apreciamos la buena mesa. Asumimos que podría estar fuera de tu presupuesto, añadió Jessica en lo que probablemente pensó que era un tono considerado. Eran $300 adicionales por persona. Además, mencionaste que tenías que ponerte al día con algunos correos del trabajo, intervino Matthew, aunque yo no había dicho tal cosa. Mientras ponían excusas, noté que mis padres parecían incómodos y me di cuenta de que probablemente los habían presionado para que no me mencionaran la cena. La exclusión deliberada dolió más de lo que esperaba. Este era mi hotel, mi restaurante, mi programa de vinos cuidadosamente seleccionado que habían disfrutado mientras me dejaban fuera intencionadamente. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama hundida de la habitación Cedar, mirando la mancha de agua en el techo, tomé mi decisión. El tiempo de observar había terminado. Mañana, mi familia aprendería exactamente a quién habían estado subestimando todos estos años. Me desperté antes del amanecer del tercer día de la reunión, con la mente clara y resuelta. Envié un mensaje de texto a Steven solicitando una reunión urgente en mi oficina a las 6:30 de la mañana, mucho antes de que nadie de mi familia estuviera despierto. Usando mi llave maestra, tomé el ascensor privado directamente al piso ejecutivo, donde se encontraban mi verdadera suite y las oficinas de la gerencia. Steven me esperaba en mi oficina con café recién hecho y una expresión de preocupación. ¿Todo bien, señorita Anderson? Sus mensajes sonaban urgentes. Es hora de quitarse la máscara, Steven, dije, aceptando el café con gratitud. Ya he visto suficiente de cómo se comporta mi familia cuando creen que nadie los está mirando. Pasamos la siguiente hora desarrollando un plan detallado para la revelación del día. Quería que fuera público pero no humillante, claro pero no vengativo. No se trataba de venganza, se trataba de que finalmente me vieran por quien era realmente. Ten al personal listo para las 10 de la mañana, le instruí. Y, por favor, asegúrate de que la suite presidencial esté completamente preparada para mi ocupación oficial. Haré el checkout de la habitación Cedar de una manera bastante dramática. La expresión generalmente estoica de Steven se transformó en una sonrisa. El equipo estará encantado de finalmente reconocerla como es debido, señorita Anderson. Ha sido un desafío para ellos mantener la farsa. Aprecio su discreción más de lo que puedo expresar. Por favor, transmíteselo a todos. Y Steven, haz que el personal de mantenimiento documente a fondo el estado de la habitación Cedar antes de que el servicio de limpieza la toque. Quiero un informe completo en mi escritorio esta tarde. Con los planes en marcha, regresé a mi habitación en el ala antigua para prepararme. Deseché la ropa informal de vacaciones que había estado usando los 2 primeros días y, en su lugar, me vestí con uno de mis trajes ejecutivos, un traje de chaqueta color carbón a medida, una blusa de seda y las joyas discretas pero inconfundiblemente caras que usaba para las reuniones de negocios. Me peiné de manera más formal de como lo había estado llevando y me maquillé con precisión. La transformación no fue solo física, sino también psicológica. Había estado interpretando un papel estos últimos días, permitiéndome ser la Abby que mi familia esperaba. Ahora, les mostraría a Abigail Anderson, CEO y propietaria de Anderson Hospitality Group. Llegué al desayuno precisamente a las 9 de la mañana, sabiendo que la mayor parte de la familia ya estaría allí. El comedor privado se quedó en silencio cuando entré, varios pares de ojos se abrieron de par en par ante mi inesperada apariencia. Abby, preguntó mi madre, claramente sorprendida por mi atuendo formal. ¿Vas a alguna parte? Solo estoy vestida para una reunión más tarde, respondí casualmente, tomando asiento y aceptando un café de uno de los camareros que, habiendo sido informado por Steven, me trató con un nuevo nivel de deferencia que no pasó desapercibido para mis parientes más observadores. Gracias, Chris, dije, dirigiéndome al camarero por su nombre. ¿Cómo va Chloe con sus solicitudes para la universidad? Chris sonrió ampliamente. Muy bien, señorita Anderson. Ya ha sido aceptada en 3 universidades. Gracias por preguntar. Las cejas de la tía Caroline se arquearon ligeramente ante este intercambio, pero rápidamente reanudó su conversación sobre las actividades planeadas para el día. Durante el desayuno, noté más señales de que algo había cambiado. Los miembros del personal me saludaban por mi nombre al entrar.
El chef vino personalmente a preguntar cómo había disfrutado de la comida. Para las 9:45 de la mañana, la confusión entre los miembros de mi familia era palpable. El tío Richard finalmente abordó el elefante en la habitación mientras terminábamos nuestro café. Pareces bastante familiarizada con el personal de aquí, Abigail. ¿Has estado en este resort antes? Sonreí. Se podría decir que estoy íntimamente familiarizada con Mountain Lake, sí. Antes de que pudiera preguntar más, Steven apareció a mi lado. Disculpe, señorita Anderson. Todo está preparado como solicitó. Gracias, Steven. Por favor, avisa a todos que estaré allí en un momento. Mientras Steven se marchaba, Jessica se inclinó hacia adelante. Abby, ¿cómo es que el gerente sabe tu nombre? ¿Y qué está preparado para ti? Si me disculpan todos por un momento, dije, poniéndome de pie. Creo que hay un anuncio en el vestíbulo principal que podría interesarles. Con la curiosidad al máximo, la mayoría de mi familia me siguió mientras los guiaba desde el comedor privado, a través del restaurante principal, hasta el gran vestíbulo, que noté había sido sutilmente preparado para mi revelación. Los huéspedes habituales seguían con sus actividades, pero pude ver a nuestro personal posicionado estratégicamente por todo el espacio, listos para lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegamos al centro del vestíbulo, cerca de la enorme chimenea de piedra, Steven se acercó con varios otros miembros del equipo ejecutivo. Señorita Anderson, dijo formalmente, su voz resonando en el espacio acústicamente diseñado. El equipo de gestión está reunido como se solicitó para la sesión informativa de la mañana. Un silencio se apoderó no solo de mi familia, sino de todo el vestíbulo, mientras los huéspedes se detenían para observar lo que parecía ser una importante función del hotel. Gracias a todos por venir, dije, dirigiéndome a mi equipo de gestión mientras era muy consciente de las expresiones confusas de mi familia detrás de mí. Antes de comenzar, debería presentarme adecuadamente a algunos de mis huéspedes. Me volví para enfrentar a mis atónitos parientes. Para aquellos de ustedes que no lo saben, soy Abigail Anderson, propietaria y CEO de Anderson Hospitality Group, que adquirió Mountain Lake Resort el año pasado. Esta es mi propiedad insignia, y debo decir, una de la que estoy particularmente orgullosa. El silencio que siguió fue absoluto. Observé cómo las emociones se dibujaban en sus rostros, confusión, incredulidad, y poco a poco, una comprensión que empezaba a aflorar. La mano de mi madre voló a su boca en estado de shock. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par con orgullo. La tía Caroline parecía congelada en su sitio. Tú eres la dueña de este resort, logró decir finalmente el tío Richard, su voz inusualmente débil. De este y de otros 7, confirmé. Aunque Mountain Lake es especial para mí. Hemos invertido considerables recursos en mantener su carácter histórico mientras mejoramos las comodidades a los más altos estándares. Hice una pausa. Bueno, la mayoría de las comodidades. El ala antigua todavía está programada para su renovación el próximo trimestre. El rostro de Jessica se había quedado sin color. Pero nunca dijiste nada cuando estaba asignando las habitaciones. No, no lo hice, asentí. Tenía curiosidad por ver cómo me trataría mi familia cuando pensaran que era la misma empleada de hotel con dificultades que siempre han asumido que soy. Ha sido educativo. Me volví de nuevo hacia mi equipo de gestión. Steven, por favor, haz que trasladen mis pertenencias de la habitación Cedar a mi suite de inmediato. Me registraré oficialmente en la suite presidencial por el resto de mi estancia. Por supuesto, señorita Anderson, respondió Steven con una ligera inclinación. ¿Habrá algo más? Sí. Por favor, asegúrate de que todos los cargos de la estancia de mi familia se asignen correctamente según el uso. No más promedios de tarifa de grupo. Cada parte debe recibir una factura detallada que refleje su alojamiento y actividades reales. Mientras mi equipo se dispersaba para llevar a cabo estas instrucciones, me enfrenté de nuevo a mi familia. Sus expresiones habían pasado del shock a una compleja mezcla de emociones, vergüenza, arrepentimiento y, en algunos casos, cálculo, mientras reevaluaban su relación conmigo a la luz de esta nueva información. Ahora, dije con una sonrisa que era a la vez genuina y ligeramente mordaz, ¿continuamos con nuestra reunión familiar? Creo que la tía Caroline mencionó una caminata a la cascada esta mañana. Es uno de mis senderos favoritos en la propiedad.
A medida que nos dirigíamos hacia la entrada del resort para la caminata, la dinámica familiar había cambiado visiblemente. Parientes que apenas me habían hablado durante 2 días, de repente encontraron numerosas razones para caminar a mi lado, hacer preguntas sobre el resort y compartir su admiración por lo que ahora reconocían como mi éxito. Mis padres se me acercaron por separado, los ojos de mi padre brillando con lágrimas de orgullo no derramadas. ¿Por qué no nos lo dijiste, cariño?, preguntó mi madre en voz baja. Todo este tiempo. Lo intenté, a mi manera, respondí. Pero todos tenían ideas tan fijas sobre quién era yo y de lo que era capaz. Después de un tiempo, parecía más fácil dejar que lo vieran por ustedes mismos cuando fuera el momento adecuado. Mi padre me apretó la mano. Estamos muy orgullosos de ti. Solo desearía haberlo sabido antes. Me apoyaron cuando más importaba, le aseguré. Eso es más de lo que puedo decir de algunos otros. Al salir al sol de la montaña, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. El secreto que había guardado durante tanto tiempo finalmente había salido a la luz. Y pasara lo que pasara a continuación, lo enfrentaría como mi verdadero yo. No más escondites. No más minimizar mis logros. No más aceptar menos de lo que merecía de personas que deberían haberme valorado desde el principio. Las horas siguientes a mi revelación trajeron un fascinante estudio del comportamiento humano. Los miembros de mi familia, procesando este drástico cambio de percepción, respondieron de maneras que revelaron mucho sobre sus caracteres. La tía Caroline se recuperó rápidamente de su shock inicial, acercándose a mí durante la caminata a la cascada con una expresión cuidadosamente compuesta. Abigail, querida, qué sorpresa tan extraordinaria. Debes saber que siempre hemos creído en tu potencial. De verdad, respondí suavemente. Esa no ha sido mi impresión a lo largo de los años. Ella hizo un gesto despectivo con la mano. Quizás ha habido malentendidos. Las dinámicas familiares pueden ser tan complejas. Pero siempre hemos querido lo mejor para ti. O mejor, siendo la habitación Cider con una gotera en el techo, pregunté, manteniendo un tono ligero pero directo. La tía Caroline tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente. Jessica se encargó de la asignación de habitaciones. Estoy segura de que no tenía ni idea de tu conexión con la propiedad. Eso es obvio, asentí. Aunque si plantea preguntas sobre por qué sintió que esa habitación era apropiada para cualquiera, y mucho menos para la familia. Me excusé de sus intentos de justificación, yendo a unirme a otro grupo de parientes que admiraban la cascada. A lo largo del día, se desarrollaron conversaciones similares mientras los miembros de la familia intentaban reescribir la historia, recordando de repente cómo siempre habían apoyado mis elecciones de carrera o admirado mi independencia. El tío Richard adoptó un enfoque diferente, acorralándome cerca del embarcadero con una proposición de empresario a empresario. Abigail, deberíamos hablar sobre posibles sinergias entre nuestras empresas. He estado pensando que Anderson Automotive podría ofrecer precios preferenciales de flota a tu grupo hotelero. Un acuerdo mutuamente beneficioso. Una propuesta interesante, dije neutralmente. Puedes enviársela a mi equipo de desarrollo de negocios para que la consideren. Ellos manejan todas nuestras relaciones con proveedores. Su rostro decayó ligeramente al ser categorizado como un proveedor en lugar de recibir una consideración familiar especial. Por supuesto, por supuesto. Solo pensé que podríamos discutirlo directamente. Mantenerlo en la familia, por así decirlo. Me parece mejor mantener los límites profesionales, respondí. Especialmente con la familia. La conversación más difícil fue con Jessica, quien se me acercó esa tarde mientras yo hacía un control con el personal de recepción. Claramente había estado llorando, su confianza habitual reemplazada por una vacilación inusual. Abby, ¿podríamos hablar en privado un momento?, preguntó. La llevé a un rincón tranquilo del vestíbulo, curiosa por ver qué enfoque tomaría. Estoy tan avergonzada, comenzó, con la voz temblorosa. La habitación Cider, si hubiera sabido. Si hubieras sabido que yo era la dueña del hotel, me habrías dado una habitación mejor, terminé por ella. Ese es precisamente el problema, Jessica. No deberías haber asignado a nadie a esa habitación. Ni siquiera se suponía que estuviera en el sistema de reservas porque no cumple con nuestros estándares. Es que pensé, quiero decir,
Nunca pareciste interesada en alojamientos de lujo en reuniones pasadas. Siempre decías que estabas bien con cualquier habitación que te dieran. Ser complaciente no es lo mismo que merecer menos, señalé. Lo que más me molesta no es que me dieras la peor habitación, sino que me excluyeras deliberadamente de las actividades familiares como la cena de vinos y me mintieras sobre la disponibilidad de habitaciones, cuando tengo acceso a todo el sistema de reservas. Jessica palideció. No pensamos que querrías gastar el dinero extra en la cena de vinos. De nuevo, una decisión tomada en base a suposiciones sobre mí, en lugar de simplemente preguntar. Ese patrón ha definido nuestra relación durante años, Jessica. Contuvo las lágrimas. ¿Puedes perdonarme? Nunca quise hacerte daño. Consideré su pregunta cuidadosamente. El perdón podría ser posible, pero nuestra relación tendrá que cambiar. No soy la misma persona a la que has estado menospreciando todos estos años, y no seré tratada de esa manera de nuevo, ni por ti ni por nadie más en esta familia. Por la noche, me había mudado oficialmente a la suite presidencial, una obra maestra de lujo de 230 metros cuadrados que ocupaba toda el ala este del último piso. La suite contaba con un dormitorio principal con una cama king artesanal, una espaciosa sala de estar con chimenea de piedra, un comedor para 8 personas, una despensa de mayordomo, un baño spa privado con una bañera con vistas a las montañas y una terraza envolvente con jacuzzi y vistas panorámicas. Invité a mis padres a verla primero, observando con satisfacción cómo asimilaban la opulencia de lo que era, esencialmente, mi hogar en la montaña cuando me alojaba en la propiedad. ¿Aquí es donde sueles quedarte cuando estás aquí?, preguntó mi madre, pasando la mano por la mesa de comedor de cerezo hecha a medida. Sí, tengo una llave de ascensor privado que me trae directamente a este piso. He estado subiendo aquí por la noche, después de que todos se iban a la cama, y luego volví a la habitación Sider antes del desayuno. Mi padre sacudió la cabeza con asombro. Todo este tiempo, observándonos desde las sombras. Debes haber estado muy frustrada a veces. Lo estaba, admití, pero también curiosa. Quería saber si algo había cambiado, si alguno de ustedes me vería de manera diferente sin la etiqueta del éxito pegada a mi nombre. Y en cambio, te tocó una gotera en el techo, dijo mi madre con pesar. Y te excluyeron de la cena de vinos, añadió mi padre, su expresión ensombreciéndose. Caroline nos presionó para que no te lo mencionáramos. Dijo que no había suficientes plazas y que solo te haría sentir mal. Asentí, sin sorprenderme. Bueno, esta noche organizo mi propia cena, aquí en la suite, solo para ustedes dos, si están disponibles. Su encantada aceptación calentó mi corazón más que ninguna de las revelaciones o giros de la fortuna del día. Más tarde esa noche, organicé un recorrido completo por la propiedad para cualquier miembro de la familia interesado, guiándolos personalmente a través de áreas normalmente fuera del alcance de los huéspedes, nuestras cocinas de última generación, la bodega que contenía más de 2,000 botellas cuidadosamente seleccionadas, el jardín orgánico que abastecía a nuestros restaurantes y las operaciones internas que mantenían Mountain Lake funcionando sin problemas. Observé cómo sus expresiones cambiaban del interés turístico al respeto genuino, a medida que comenzaban a comprender la escala y la complejidad de lo que yo había construido. Esto no era un golpe de suerte o un éxito menor, era el resultado de años de visión, trabajo duro y perspicacia para los negocios. Durante el recorrido, varios miembros del personal se me acercaron con preguntas y problemas legítimos que requerían mi atención. Manejé cada uno de ellos profesionalmente, consolidando aún más la realidad de mi posición. Para cuando regresamos al edificio principal, no había ninguna duda en la mente de nadie sobre quién estaba a cargo de Mountain Lake Resort. Esa noche, ofrecí una cena privada para mis padres en mi suite, preparada por nuestro chef ejecutivo, quien estaba encantado de cocinar finalmente directamente para la jefa sin pretensiones. Reímos, compartimos recuerdos y comenzamos a sanar parte de la distancia que mi éxito secreto había creado inadvertidamente entre nosotros. Mientras se iban, mi padre me abrazó con fuerza. Mañana es el último día de la reunión. ¿Qué planeas? Sonreí. Solo una lección final sobre las consecuencias. A la mañana siguiente, di instrucciones a la recepción para que prepararan facturas individualizadas para cada unidad familiar, con instrucciones específicas que diferían notablemente del enfoque de dividir todo a partes iguales, que había sido el estándar de la reunión durante años.
Para mis padres y algunos otros parientes que siempre me habían tratado con genuina amabilidad, apliqué nuestro descuento para amigos y familiares del 50% en todos los alojamientos y servicios. Para la mayoría de la familia extendida, que no había sido ni particularmente amable ni cruel, mantuve la tarifa de grupo que se les había prometido, aunque desglosada por uso real en lugar de dividida equitativamente. Pero para la tía Caroline, el tío Richard, Jessica y Matthew, aquellos que habían sido más despectivos y excluyentes, preparé facturas especiales que reflejaban la tarifa oficial completa por sus alojamientos premium, más los cargos detallados por cada comodidad, servicio y actividad que habían disfrutado, desde la cena de vinos hasta los paseos en barco y los servicios de spa. La diferencia era sustancial. La factura de la familia de Jessica, por ejemplo, pasó de los aproximadamente $1.400 que esperaban pagar por su estancia de 4 noches a casi $5.000 cuando se les cobró adecuadamente por su suite con vistas a la montaña, el alquiler privado de un pontón, la participación en la cena de vinos y los tratamientos de spa. No hice esto por pura venganza. Más bien, quería que entendieran, en términos que comprenderían claramente, el valor de lo que habían dado por sentado y el costo de sus suposiciones. El dinero era un idioma que entendían, y a veces las lecciones más efectivas se enseñan en la lengua materna de uno. En la última mañana de la reunión, el vestíbulo bullía de actividad mientras las familias hacían el check-out y se preparaban para sus viajes de vuelta a casa. Me coloqué cerca de la recepción, observando cómo cada grupo recibía sus facturas finales. Las reacciones contaron sus propias historias. Mis padres se sorprendieron gratamente por su sustancial descuento, mi padre comenzó a protestar hasta que negué ligeramente con la cabeza, haciéndoles saber que era mi regalo para ellos. Varios primos y tías, que siempre habían sido amables conmigo, expresaron una gratitud similar por sus tarifas reducidas. Luego llegó el momento que había estado temiendo y anticipando a la vez. La tía Caroline se acercó a la recepción, sobre en mano, su expresión pasando de la confusión a la indignación mientras el recepcionista le explicaba el desglose de la facturación. Debe haber algún error, insistió en voz alta. Nos cotizaron una tarifa de grupo para toda la estancia. La tarifa de grupo se aplicó al alojamiento base, explicó pacientemente el recepcionista, siguiendo el guión que habíamos preparado. Sin embargo, las habitaciones premium y los servicios adicionales se facturan a las tarifas estándar, como se describe en el acuerdo de reserva. Esto es absurdo. Déjeme hablar con un gerente inmediatamente. Steven apareció rápidamente. ¿Hay algún problema, señora? Sí, ciertamente lo hay. Esta factura es casi el triple de lo que nos dijeron que esperáramos. Exijo hablar con quien esté a cargo de la facturación. Esa sería yo, dije, dando un paso al frente. ¿Hay algún problema con su factura, tía Caroline? Su rostro se sonrojó mientras me tendía el papel. Abby, sabes muy bien que esto no es lo que acordamos. Jessica arregló un paquete para todos. Jessica arregló un descuento en los alojamientos base, corregí suavemente. Pero no tenía la autoridad para eximir los cargos por habitaciones premium o servicios adicionales. Esos se facturan por separado, como es nuestra política estándar. Pero somos familia, protestó ella. Sí, lo somos, asentí. Y la familia debería tratarse con respeto y consideración, ¿no crees? Por ejemplo, no excluyendo a ciertos miembros de las actividades grupales o asignándoles habitaciones de mala calidad mientras se toman las mejores para ellos mismos. La comprensión apareció en sus ojos. Esto es por la habitación Cider, ¿verdad? Y la cena de vinos. Nos estás castigando. Prefiero pensar en ello como una lección sobre las consecuencias, respondí con calma. Durante años, he aceptado ser tratada como, menos que, por ciertos miembros de la familia. Eso se acaba hoy. La factura refleja el valor real de lo que recibieron durante su estancia. Ni más, ni menos. Escenas similares se desarrollaron cuando el tío Richard, Jessica y Matthew recibieron sus facturas. Hubo amenazas de disputar los cargos, apelaciones a la lealtad familiar e incluso acusaciones entre lágrimas de ser vengativa. Me mantuve firme pero tranquila en todo momento, explicando que simplemente se les estaba cobrando de acuerdo con las políticas estándar del hotel por las experiencias premium que habían elegido. No puedes hablar en serio sobre hacer cumplir estos cargos, fanfarroneó el tío Richard después de llevarme a un lado. Es prácticamente un robo a mano armada.
Es la tarifa estándar que cualquier huésped pagaría por los servicios que recibieron, le corregí. De hecho, todavía están obteniendo un pequeño descuento como parte de nuestro grupo familiar. Esperarías que cualquier otra empresa regalara miles de dólares en servicios premium. Pero eso es diferente. Esos son negocios, no familia. Y este es mi negocio, tío Richard. El negocio que construí mientras todos ustedes me menospreciaban como una empleada de hotel que no podía permitirse unirse a las actividades familiares. Para la hora del checkout, la mayoría de la familia había saldado sus cuentas, algunos con amabilidad y otros con un resentimiento persistente. Mientras se marchaban uno por uno, yo permanecía en la gran entrada, aceptando despedidas que iban desde cálidamente afectuosas hasta rígidamente formales. Mis padres fueron los últimos en irse, quedándose para pasar unas horas más conmigo antes de su viaje a casa. ¿Valió la pena?, preguntó mi padre mientras caminábamos por la orilla del lago. ¿Mantener tu éxito en secreto todos estos años? Consideré su pregunta cuidadosamente. No estoy segura. Una parte de mí desearía haber sido lo suficientemente valiente como para defenderme antes, para exigir el respeto que merecía sin necesitar el éxito material para respaldarlo. Pero otra parte de mí valora la lección que aprendí, al ver cómo te trata la gente cuando creen que no tienes nada que ofrecerles. ¿Y qué harás ahora?, preguntó mi madre. Con la familia, quiero decir. Algunos puentes pueden haberse quemado este fin de semana. Quizás algunos necesitaban quemarse, respondí. Pero no estoy cerrando la puerta por completo. Aquellos que puedan aceptarme como realmente soy, exitosa o no, con o sin los adornos de la riqueza, siempre tendrán un lugar en mi vida. Los demás necesitarán reevaluar sus valores antes de que podamos reconstruir cualquier relación significativa. Después de que mis padres se marcharan, me tomé un tiempo a solas en la terraza de mi suite, viendo cómo el atardecer pintaba las montañas con tonos de oro y púrpura. El fin de semana había sido emocionalmente agotador, pero también extrañamente liberador. Por primera vez en mi vida adulta, me había mostrado plenamente a mi familia, sin disminuir mis logros ni aceptar menos de lo que merecía. En los días siguientes, recibí una variedad de mensajes de miembros de la familia. Algunos eran disculpas sinceras, reconociendo años de subestimación y expresando un remordimiento genuino. Otros eran intentos apenas velados de mantener el acceso a los beneficios que mi posición podría proporcionar en el futuro. Unos pocos eran justificaciones defensivas o acusaciones de reacción exagerada. Respondí a cada uno según su sinceridad, estableciendo límites claros mientras dejaba la puerta abierta para aquellos dispuestos a establecer relaciones más equitativas en el futuro. La tía Caroline finalmente envió un largo correo electrónico que me sorprendió por su autoconciencia. No he sido la tía que merecías, escribió. Mis propias inseguridades me llevaron a valorar a las personas basándome en medidas superficiales de éxito en lugar de en el carácter. Ver lo que has logrado me ha obligado a enfrentar algunas verdades incómodas sobre mí misma. No espero el perdón de inmediato, pero espero que me des la oportunidad de conocer a la mujer notable en la que te has convertido. Era un comienzo. No una transformación completa, pero sí un reconocimiento del problema, que siempre es el primer paso hacia un cambio significativo. En cuanto a Jessica, nuestra relación tardaría más en repararse, si es que alguna vez pudiera. Los años de sutil sabotaje y exclusión deliberada habían creado heridas que no sanarían de la noche a la mañana. Pero su llamada telefónica entre lágrimas, sin excusas ni justificaciones, sugería que al menos reconocía el daño que había causado. El resultado más valioso de la reunión no fue la satisfacción de ser finalmente reconocida por mi éxito, sino la libertad que provino de ya no ocultarlo. Había pasado años minimizando mis logros, haciéndome más pequeña para acomodar las percepciones de los demás. Ese capítulo de mi vida ahora estaba cerrado. En su lugar, había un nuevo compromiso con la autenticidad, con ser plenamente yo misma en todos los contextos y exigir que los demás me encontraran allí, no en una versión disminuida de mí misma diseñada para hacerlos sentir cómodos. El éxito no me había cambiado fundamentalmente, pero me había dado la confianza para dejar de aceptar menos de lo que merecía, tanto profesional como personalmente. Mientras firmaba la conciliación final de las cuentas de la reunión, sonreí al pensar en el encuentro del próximo año. ¿Habría siquiera uno? ¿Y si es así, asistiría? Las respuestas aún no estaban claras, pero una cosa era segura: quienquiera que yo acogiera en mi vida en el futuro sabría exactamente con quién estaba tratando, la Abigail Anderson completa y sin disminución.
Y esa era una mejora de habitación que valía mucho más que cualquier suite presidencial. ¿Alguna vez han estado en una situación en la que la gente los subestimó, solo para sorprenderse al descubrir sus verdaderas habilidades o éxito? Me encantaría leer sus historias en los comentarios de abajo. No olviden darle me gusta a este vídeo si disfrutaron de este relato de dulce justicia. Suscríbanse a mi canal para más historias reales y compártanlo con cualquiera que haya tenido que lidiar con familiares críticos. Muchas gracias por ver, y recuerden, a veces la mejor venganza es simplemente ser su auténtico yo.